Al sur de Francia se encuentra una de las regiones más codiciadas del Mediterráneo, ya que aquí vienen los ricos y famosos a hacer gala de toda su fortuna. Acompáñame a descubrir algunos de los rincones de esta región. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde la Costa Azul. Muy buenos días mis chamos, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, listo para ir a un nuevo destino. Acompáñame a conocer la Costa Azul de Francia. Bueno mis chamos, y ya llegamos al aeropuerto de Niza para empezar a descubrir la Costa Azul. Mi primera parada en la Costa Azul va a ser la ciudad de Antibes, y desde aquí, desde el aeropuerto de Niza, en la terminal 2, pueden tomar el autobús 250 que los lleva directamente hasta Antibes. También aquí encuentran autobuses a varias localidades de la Costa Azul y del sur de Francia. Bueno mis chamos, ya estamos en Antibes. La parte histórica de Antibes se llama Antibes Viejo, es el casco histórico de la ciudad. Está justo frente al mar y tiene unas murallas espectaculares por las que uno entra precisamente a esta zona. Vamos a ver si podemos ver aquí algunos de los monumentos más importantes de Antibes. Antibes es una ciudad mucho más pequeña que Niza o que Cannes, sin embargo está como en el medio de las dos, así que es un punto perfecto para poder explorar lo que es la Costa Azul. Esta zona, como la mayoría de la zona de la Costa Azul, es muy rica, está llena de yates espectaculares, así que prepara un poquito la cartera porque aquí seguramente gastarán un poco. Una de las mejores cosas para hacer en los pueblos y en las ciudades de acá de la Costa Azul es visitar los mercados provinciales. Vamos a conocer el de Antibes, que dicen que es uno de los más auténticos. Les recomiendo visitar el mercado en horas de la mañana, cuando se encuentran activos la mayoría de los puestos que venden frutas. Yo estuve en la tarde y solo quedaban abiertos algunos puestos que ofrecían artesanías. Sin embargo, me pareció un lugar muy pintoresco rodeado de hermosos edificios. La iglesia que está detrás de mí es la Catedral de Antibes, que es una iglesia que data del siglo XVI, sin embargo es una iglesia muy bonita, aunque bastante sencilla. Vale mucho la pena recorrerla, aunque sea unos minutos, y dentro se encuentra un retablo muy famoso de Ludovico de Berea, pero que ahora está en restauración, así que no se los podré mostrar. Aunque Antibes no cuenta con un obispado desde la Revolución Francesa, su iglesia aún es conocida como la Catedral. Se dice que el apóstol Pablo fue arrestado aquí en el año 63, mientras realizaba un viaje a España. Aunque es una iglesia mixta en cuanto a estilo se trata, resguarda algunos retablos y obras de arte espectaculares. La ciudad vieja de Antibes está llena de callecitas empedradas que están espectaculares, como esta en la que me encuentro ahorita. Está muy bonito esto aquí. Hay que perderse por las calles de la ciudad vieja de Antibes para descubrir el espíritu histórico de esta ciudad, que fue fundada por los griegos hace más de 2000 años. Sus calles empedradas, las paredes altas y colores pasteles recuerdan su pasado medieval, cuando pertenecía a la dinastía italiana de los Grimaldi y cuando pasó a formar parte de Francia después del siglo XV. Oigan mis chamos, no sé si se dan cuenta, pero en ese yate que ven allí hay un helicóptero aparcado, estacionado. No sé cómo se dice. Acabo de ver un helicóptero aterrizar en un yate.
Aquí en Antibes van a encontrar varias playas muy cerca del centro, como esta que está detrás de mí, que está preciosa, que se llama la Plage de la Gravette. Perdonen mi francés, que no sé absolutamente nada. Aquí en Antibes se encuentra el Castillo de los Grimaldi, que hoy funciona como el Museo Picasso, que es uno de los más importantes dedicados a este pintor. Antibes fue durante siglos propiedad de la poderosa familia Grimaldi, junto con otros territorios como Niza y Mónaco. El Museo Picasso se encuentra en un castillo construido por esta familia en el centro de la ciudad, en el siglo XII, y que fue ayuntamiento e incluso un cuartel. En 1946, el mismo Pablo Picasso instala su taller en el castillo, y por eso se instala posteriormente en él el Museo Picasso, que expone algunas de las obras más importantes del pintor durante su estancia en el sur de Francia. Y como la Costa Azul está cerquísima de Italia, vine a comer helados porque me dijeron que aquí los helados son buenísimos. Y vamos a probarlos de una gelatería que se llama Gelatería del Porto, que también me dicen que es de las mejores de acá. Me pedí chocolate con menta y Nutella y se ve muy bueno. Está buenísimo. Mi hermana también está disfrutando el suyo de atrás. La calle principal de acá de Antibes es la calle Clemenceau. Es chiquitita, pero es una calle muy bonita. Está, como ven, llena de flores, edificios de colores, y esta nos lleva a la plaza principal del pueblo. La calle Clemenceau, aunque pequeña, es una de las más pintorescas de la ciudad. Adornada con preciosas flores y llena de tiendas mucho más accesibles que las marcas de moda que se encuentran en todas partes de la Riviera Francesa, vale mucho la pena dedicarle un rato. Y aquí estamos en la plaza principal de Antibes, que es la Plaza Nacional. Está llena de restaurancitos y de tiendas, está bastante bonita. Y por acá hay varios museos, el Museo de la Villa y, si no me equivoco, el Museo de la Caricatura. Les voy a revisar a ver qué es. La Plaza Nacional es un enorme espacio lleno de restaurantes y gente. Algunas esculturas se encuentran aquí, y el Museo Peinet y del dibujo humorístico. Los restaurantes de los alrededores de la plaza tienen precios muy buenos, tomando en cuenta lo cara que es la Riviera Francesa. En la fortaleza que ven detrás de mí se encuentra el Museo Arqueológico de Antibes, donde se exponen algunas piezas encontradas en el fondo marino de los alrededores de la Costa Azul. El Museo de Historia y Arqueología de Antibes se encuentra en el antiguo baluarte de San Andrés, al final de la avenida Amiral de Grace, un bello paseo al borde del mar. Este museo expone piezas encontradas en excavaciones en la ciudad y en los fondos marinos de los alrededores de Antibes, como en el Cap de Antibes. Cuando estén por Antibes, aprovechen a caminar al lado del mar, porque las murallas de la ciudad tienen una vista preciosa del mar Mediterráneo, y además hay escaleritas y rinconcitos como este que tienen vistas preciosas. Y más allá de la ciudad vieja se encuentra la Plaza Albert I, que no es muy bonita, pero que tiene una vista muy espectacular de la ciudad vieja de Antibes. Me gustó muchísimo. Justo aquí se encuentra un monumento al desembarco del 21 de abril de 1942 en Antibes, y la verdad es que desde aquí la vista está muy bonita. Esta playa que se encuentra a mis pies está un poquito alejada del centro, pero se ve que está hermosa. Es la playa du Pontel y tiene como curiosidad que tiene arena, a diferencia de la mayoría de las playas de la Costa Azul, que más bien son de piedra.
Muy buenos días, mis chamos, ya estoy tempranito en la calle para mostrarles algunos sitios que me quedan por conocer aquí en Antibes. El puerto deportivo de acá de Antibes se llama Port Vauban. Tiene algunos yates que están espectaculares y varios veleros. Desde aquí hay unas vistas muy bonitas. Puedo ver los aviones llegando al aeropuerto de Niza y hay un castillo que es el Castillo Cuadrado, el Fuerte Cuadrado, que tiene unas vistas muy lindas desde acá. Me encanta cómo se cae la gente en la Costa Azul. Uno de los nuevos puntos artísticos de acá de Antibes es esta escultura que está detrás de mí, que se llama El Nómada, creada por Jaume Plensa y está aquí desde el 2010. Es una belleza, además que tiene unas vistas espectaculares, no solo del mar, sino también de los Alpes que están justo aquí al frente. Cualquier hora del día es buena para visitar El Nómada, una espectacular y enorme escultura hecha por el artista español Jaume Plensa, especialmente para Antibes. Aunque hay muchas otras similares en otras partes de Europa, esta es bastante especial pues tiene vista al mar y a los Alpes franceses, que en invierno y en primavera se encuentran espectacularmente nevados. Bueno, mis chamos, me ha encantado la zona del puerto, está muy bonito, la escultura también está preciosa, las vistas están buenísimas. Vamos ahora a ir a lo que es el Cabo de Antibes para conocer algunas playas preciosas de esta ciudad. Muy cerquita de la muralla hay varias galerías donde se ofrecen creaciones en vidrio y en cerámica que están bien interesantes. Bueno, mis chamos, paramos a desayunar en un sitio que se llama Key West. Los precios no están tan descabellados, pero bueno, la zona de la Costa Azul en general es un poco costosa. Y me pedí un desayuno francés que consta de un baguette, de mantequilla, de mermelada, que vimos ham y pensábamos que era jamón, pero es ham, o sea, es jalea. Y juguito y una bebida caliente. Y mi hermana se pidió unos panqueques con Nutella porque es una gorda. Mentira, es solamente una bella mujer que come mucho. Bueno, mis chamos, ahorita voy caminando a la Plage des Sons. Esta playa queda en el Cabo de Antibes, que es la zona de los millonarios de acá de la ciudad. Y nada, son 47 minutos caminando desde el centro hasta allí, así que vamos a ver si puedo llegar porque no sé, está haciendo un poquito de calor para caminar 47 minutos. Llegar a Cap de Antibes es una verdadera travesía que pasa por bellas e históricas calles llenas de flores y villas espectaculares que transportan al sueño de una vida de retiro en el sur de Francia. Oigan, me iba a ir en Uber a la playa, pero me costaba 25 eurazos. Así que decidí caminar y aquí estoy. 1 hora después sigo caminando para allá. Oigan, llegamos a la Plage des Ondes y debo decirles que está bonita, pero está llenísima. A ver, está muy bonita, pero la verdad es que siempre la foto se ve vacía. Vamos a disfrutarla. El Torreón es bastante más pequeño de lo que pensé, pero se ve bonita. La playa tiene arena, que no es tan común aquí en la Costa Azul, así que vamos a disfrutarla. Quizás una de las postales más conocidas de Antibes es la preciosa Plage des Ondes, una angosta playa de arenas blancas y con un torreón que hasta sirve de espacio para las toallas de los bañistas. No se confundan, aunque estaba repleta, fue una de las playas que más he disfrutado en Europa. El agua está divina, mi chamo, no está tan fría, está refrescante y está haciendo un solazo que bueno, pues vale la pena estar adentro, además está clarito dentro. Antibes fue una verdadera sorpresa y uno de mis lugares favoritos en la Riviera Francesa.
Un centro histórico espectacular, preciosas vistas, enormes barcos y playas de aguas cristalinas hacen que para mí sea un imperdible de la Costa Azul francesa. Bueno, mis chamos, espero que les haya gustado este video de Antibes, que fue la primera ciudad que visité aquí en la Costa Azul, que la verdad me parece muy bonita. Suscríbanse a mi canal, recuerden comentar qué les ha parecido y nos vemos en el siguiente video de este viaje. Chao, mis chamos.